Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de las plataformas electrónicas. Para mí es un grato gozo, sumo gozo, compartir en esta noche parte de la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra y discierne los pensamientos del ser humano. Y debo confesar que estas últimas 4 semanas que he tenido que prepararme han sido una batalla bien difícil. El enemigo batallando en nuestra mente, pero como dice el himno que acabamos de cantar, la batalla es de nuestro Señor y ahí es donde debemos poner nuestra mirada. Quiero compartir en esta noche me avisan si lo ven. ¿Se ve la pantalla? Amén, hermano. A los médicos, a los que han estudiado alguna forma de reanimar a una persona cuando pierde el aliento. En inglés le dicen CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. En español sería algo como resucitación cardiopulmonar, RCP. En esta noche vamos a compartir la palabra del Señor: consistencia, perseverancia y resistencia. Y vamos a basarnos en lo que Santiago nos enseña en el capítulo 1, en los versículos 22 al 25. Dice así la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hermanos, usted puede leer un libro de historia, pero este no le pedirá a usted que haga absolutamente nada. Simplemente le va a dar los hechos que ocurrieron y usted va a aprender, pero no va a demandar absolutamente nada de usted. Al igual que si lees un libro de literatura, pero en ella no hay nada imperativo. No hay declaraciones, no hay explicaciones, aunque puede tener una lección que enseñarnos, no podríamos hacerlo. Usted puede leer un libro del mejor chef del mundo, en donde le explica cómo hacer el mejor sancocho, los mejores tamales, y usted tiene todas esas recetas a disposición suya, pero en ese libro no encontrará usted ninguna obligación a que usted tiene que cocinar de esa manera. Hermanos, toda la propaganda que observamos en la actualidad contiene elementos de mucha presión, elementos que nos presionan, que nos demandan. Se utilizan hoy en día las redes sociales, escuchamos en la radio, vemos en la televisión, vemos vallas publicitarias, también vemos las revistas, los periódicos, y todos son un bombardeo constante de información para que nosotros hagamos
o dejemos de hacer. Todos estos medios promueven agresivamente cosas materiales. Así que estamos pues expuestos todos los días a que nos laven el cerebro con noticias, a través de los medios de difusión masiva, a través de las redes, material publicitario, de cosas materiales, consumibles. Amigos y hermanos, esta noche la palabra de Dios me dice y le dice a usted que usted va a morir. Vamos a morir en nuestro pecado si no nos volvemos a Cristo. Y hermanos, esto es mucho más importante que toda la propaganda que podamos ver en los medios, que todas las noticias que salgan en el periódico o que escuchemos en las redes. Hermanos, la palabra de Dios es un mandamiento, es un llamado a la acción. En el primer versículo que hemos leído de Santiago, tenemos aquello que es fundamental, que es importantísimo, que es la esencia de nuestra vida, aquello que realmente nos alcanza al lugar donde estemos, donde vivimos. Aquí tenemos los imperativos o las demandas que nos da la palabra del Señor. En el versículo 22 nos dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí tenemos un elemento acerca de la palabra de Dios que en realidad lo hace diferente a cualquier otro libro. Hay muchos libros que hoy usted puede leer para recibir información, conocimientos. Permiso. Podemos conseguir conocimientos para estimularnos intelectualmente, para que nos sirvan de inspiración espiritual, para que le entreguemos a usted. Pero la palabra de Dios, hermanos, es diferente. Y esta es probablemente la razón por la cual no es tan popular como otros libros. Nos demanda a reaccionar, es decir, a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Requiere atención y acción de nuestra parte. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 7:17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que la palabra de Dios requiere que tomemos acción, hermanos. Pregunta: ¿con qué actitud escuchas la palabra de Dios? Cuando estamos en una reunión de la iglesia, no solo es importante oír con atención, también es vital que escuchemos con la disposición de obedecer. Hermanos, los cristianos escuchamos el sermón o el estudio bíblico con el corazón abierto a la voz de Dios. Escuchamos con la intención de aplicar a nuestra vida lo que escuchamos de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 6:2 dice: he aquí, ahora es el tiempo propicio, o sea, hoy, o sea, ya. He aquí, ahora es el día de salvación. No hay otro día, hermanos. No sabemos, el día de mañana no es prometido a nadie. El escritor de Hebreos nos dice en capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas vuestro corazón.
cada vez que escuchamos, pensando que esa palabra es para el que está sentado a mi lado, que esa palabra no es para mí, pero que le cae muy bien a nuestro cónyuge, hermanos, estamos endureciendo nuestro corazón. No debemos ser solamente oidores. Escuchar la palabra no es suficiente. Debemos actuar basados en ella. Dice Lucas 11, 28, palabras de Jesús. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No es solamente escuchar, hermano, sino ponerla en práctica. Demanda una acción de parte nuestra. En Romanos, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea que cuando escuchamos, debemos ponerlo en práctica, debemos tenerlo como una lección. Debemos ser hacedores de la palabra. El evangelio consiste en obediencia y encontramos muchas promesas en la Biblia y todas están asociadas a actos de obediencia para poder disfrutarla. Y vamos a ver unos que se perdieron el gozo que hay en la palabra del Señor. Primer ejemplo, Adán y Eva. Estos ciudadanos fueron sacados del huerto del Edén por su desobediencia. Perdimos ahí. La desobediencia de Saúl fue su ruina espiritual. La desobediencia de Pedro y los discípulos fue la causa de su negación y dispersión. Y así podemos seguir mencionando muchos otros, como nuestro amigo Jonás, que le dijeron vaya a Nínive y él fue para otro lado, y todos conocemos la historia de Jonás. Hermano, en muchas congregaciones, muchas iglesias están llenas de personas que solamente son oidores. Y la verdad creo que algunos ni siquiera escuchan, ni siquiera oyen. ¿Y sabe por qué? Por las respuestas que dan. Y el silencio es una de ellas. Cuando uno les pregunta, ¿qué se enseñó la semana pasada? ¿Qué estudiamos el jueves pasado? ¿Qué aprendiste del mensaje del domingo? ¿Qué hiciste esta semana con lo que aprendiste la semana pasada? Hermanos, ¿por qué no debemos ser solamente oidores de la palabra de Dios? La primera razón es porque nos engañamos a nosotros mismos. Versículos 23 y 25 son ejemplos de ese autoengaño. La vida le pertenece a Dios y nosotros un día vamos a entregarle cuentas de cómo la vivimos. Eso no hay duda de eso tampoco. Hermanos, las siguientes expresiones bíblicas nos dan claras evidencias de que lo que Dios desea de nosotros es una vida de entrega total a Él y a su palabra. Por ejemplo, tome su cruz y sígame. Mandato del Señor Jesús. No es digno de poner la mano en el arado. Niéguese a sí mismo. Todas estas son frases que encontramos en la Escritura y que demandan una acción de parte de nosotros, Señor y Salvador. Hermanos, amigos, es necesario negarnos a nosotros mismos, deponer nuestras actitudes para seguirle a Él. Si miras atrás, no eres digno de poner la mano en el arado. Tendrás que pasar pruebas y tribulaciones
por causa de Jesucristo. Y ante todo esto, debemos reconocer que Él es Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué no debemos ser solamente oidores de la palabra de Dios? Hermanos, versículos 23 y 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. El escritor Santiago, él emplea muchas palabras figurativas. Aquí tenemos una de ellas, espejo. Los espejos en la antigüedad, hermanos, eran hechos de latón, eran hechos de metal. Estos los pulían, le sacaban brillo, entonces eso era un proceso muy caro. Y no todo el mundo tenía espejos, siempre habían espejos en los palacios de los reyes, y eso producía un reflejo distorsionado y borroso. Sin embargo, hermanos, la Biblia es un espejo que nos muestra con claridad todas nuestras imperfecciones. No da rodeos, va al grano. Vemos a través de este espejo que el Señor nos revela quiénes somos delante de Él. Nuestro verdadero ser, el verdadero yo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente. O sea que a través del espejo es oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui concebido. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo para crear a Gerardo cuando lo creó? Cuando le dio la oportunidad de nacer el propósito que Él tiene en mi vida, lo debo encontrar y debo seguir en ese bregar, en esa obra que el Señor empezó y que la terminará el día de Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios funciona como un espejo, un espejo espiritual, y este espejo refleja con claridad perfecta. En esta vida, nuestras acciones deben reflejar esa claridad perfecta que solo existe cuando la palabra de Dios mora en nuestros corazones. Debemos estar atentos a esa perfecta ley. Significa ver fijamente, significa examinarnos y ponerla en práctica. Debemos perseverar, hermanos, en esa perfecta ley que nos da libertad. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Se refiere a esta semilla que sembramos, Señor, en nuestros corazones, que con corazón bueno, tierra fértil, una persona que escucha, ¿verdad?, la palabra oída, y esta va a producir cambios en nuestra vida y nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. En 2 de Juan, en el versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Nuestra perseverancia en la palabra de Dios testifica que la semilla que el Señor puso en nosotros en tierra fértil va a dar frutos. Y esto indica que Dios está con nosotros. La no perseverancia es indicativo de todo lo contrario. Debemos, como verdaderos cristianos, siempre tener presente quién es Jesucristo y cómo debemos conducirnos nosotros. Dios
ha sido misericordioso con nosotros y todo lo que Él ha querido que nosotros sepamos, Él nos los ha revelado. Nos los ha dejado escritos en su palabra. La palabra de Dios debe formar parte de nuestro diario vivir. Hay un versículo muy bonito que se encuentra en José 1:8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí resalto estas palabras: meditarás, quiere decir que pensarás, que vas a estar meditando, vas a guardar, vas a hacer. Son verbos que denotan que tenemos que tomar acción. Debemos ser cristianos comprometidos con esa obra del Señor. Hermanos, la palabra de Dios debe formar parte de nuestro diario vivir. Es un mandato que tenemos, que lo encontramos a lo largo de la Biblia. Y me buscarás en la mañana, en la tarde, en la noche, al levantarte, al acostarte, al caminar. Siempre debemos estar en contacto con nuestro Creador. El apóstol Pablo, desde el mismo momento en que él creyó, tuvo un deseo intenso de hacer la obra de Dios. Su conversión fue milagrosa, como lo es la conversión de cualquiera de nosotros. El apóstol Pablo, en sus 3 viajes misioneros, y en el viaje a Roma, él enfrentó peligros, dificultades, encarcelamiento, naufragio, en cantidad de problemas, pero como un buen peleador, jamás rehuyó el combate. Aún a sabiendas que iba a morir, que lo iban a matar, aún a sabiendas de todos los peligros que lo estaban acechando, él seguía adelante, sin inmutarse. Es de suma importancia estar atento al mensaje de Dios, escucharlo con detenimiento e interiorizar ese mensaje. Cada vez que nosotros escuchamos un mensaje, no pensar que Dios le está hablando a otra persona. Dios nos habla a cada uno de formas innumerables. Este mensaje puede servir para todo y cada uno de nosotros, sí, siempre y cuando nuestro corazón esté abierto y receptivo a esta palabra. Esta palabra, la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica. Debe ser una urgente necesidad en nuestra vida, prioridad, mandatorio, es imperativo. Tenemos que ser practicantes de esta palabra, que es la palabra del Señor. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona meramente religiosa y una persona verdaderamente comprometida. Escucha, analiza, guarda en el corazón y pone en práctica. La palabra de Dios debe formar parte de nuestro diario vivir. Santiago nos presenta al que va a la reunión de la iglesia, oye la lectura y la exposición del Evangelio y cree que con eso ya es cristiano, ya es salvo, con solamente hacer acto de presencia. Tiene los ojos cerrados al hecho de que lo que se lee y se oye en la reunión de la iglesia tiene que vivirse. Quiero decir con esto que no es consciente de que no solamente es leer o escuchar e ir a alabar, sino que tenemos que agarrar ese mensaje y adecuarlo a nuestra necesidad y no mirar la viga en el ojo del vecino. Todavía se suele identificar el reunirnos con la iglesia y el leer la Biblia con el cristianismo, pero eso no es ni la mitad del camino, hermanos. Lo realmente importante es agarrar toda esa información, todo ese mensaje
y trasladarlo a la acción. Lo que hemos escuchado, ponerlo en práctica. Lo que hemos meditado, vivirlo. Y así haremos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Para ir terminando, hermanos, conclusiones. Debemos escuchar la palabra de Dios siempre con reverencia. Debemos prestar atención e internalizar cada uno de nosotros ese mensaje que el Señor nos manda. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores. Cuando entramos en acción, algo hermoso sucede. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, algo lindo pasa en nosotros. La palabra de Dios es nuestro perfecto espejo donde nos vemos con claridad. No el espejo que está en la pared, porque el que mira en la pared se hace ajo. Pues lindo, dicen, se mira en el espejo y sale, pero qué va, más feo. De nada sirve vernos en el espejo si no nos lavamos y nos peinamos. De nada sirve. O sea, cuando nos miremos en el espejo, estamos reflexionando para nosotros mismos. Entonces tenemos que quitar las bruscas que hay, ¿verdad? Lavarnos del pecado y continuar. Eso equivale a ser oidores olvidadizos y no engañamos a nosotros mismos. No podemos engañarnos a nosotros mismos, hermano. El apóstol Pablo pudo decir con regocijo, contento, cuando estuvo preso, cuando estuvo en tribulaciones, él dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alégrense, hermanos, alégrense. Vivir la palabra de Dios trae regocijo. Nada de lo que hay en este mundo se compara con la gloria venidera, dice el apóstol. Hermano, tengo una pequeña pregunta. ¿Qué dices tú en esta noche? El Señor te bendiga.